Me llamo Millie Alstead y tengo 33 años. La noche de Navidad, cuando tenía 18, mi papá escribió 2 palabras con un marcador negro sobre un pedazo de cartón, le hizo agujeros en las esquinas y me lo colgó del cuello como si fuera una etiqueta de precio. Desgracia familiar. Mi mamá señaló una esquina de la sala y me dijo que me quedara mirando hacia la pared. Mientras mi hermano abría sus regalos y el resto de la familia comía a solo unos pasos detrás de mí, nadie dijo una sola palabra. Ni una persona se levantó para defenderme. Me fui de esa casa antes de la medianoche, todavía con ese letrero en las manos, y nunca volví a cruzar esa puerta. 15 años después, el abogado de mi familia me llamó con una pregunta que solamente yo podía responder. Le contesté con una sola palabra. Para la tarde, tenía 42 llamadas perdidas en mi teléfono. Ellos pensaban que ese letrero iba a definir quién era yo para siempre. Pero estaban equivocados. No sabían lo que realmente había provocado. Si alguna vez te hicieron sentir que tú eras el problema dentro de tu propia familia, esta historia es para ti. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te pasó algo parecido. Y suscríbete, porque lo que ocurrió después de esa palabra fue algo que jamás imaginaron. La casa donde crecí en realidad no era de mis padres. Era de mi abuela Vivian, y estaba al final de una calle tranquila en Martin, Ohio, a aproximadamente 1 hora y media al norte de la ciudad donde vivo ahora. Mi abuelo había fallecido 2 años antes y, después del funeral, mis padres se mudaron con ella. Así lo decía mi mamá. Vamos a ayudarla. Pero en menos de un año, se habían quedado con la habitación principal, manejaban la cuenta bancaria y hasta decidían cómo se organizaba el calendario de mi abuela. Vivian terminó durmiendo en el cuarto que antes usaba para coser, y hasta tenía que pedir permiso cuando quería invitar a alguien a su propia casa. Mi mamá, Sandra, dirigía a nuestra familia como si fuera una pequeña empresa donde el único producto que vendían era la imagen perfecta. Ella estaba en el comité del Festival de Otoño de la iglesia. Guardaba una carpeta llena de tarjetas de agradecimiento que había recibido y otra con las tarjetas que todavía tenía pendientes por enviar. Cuando decía, esta familia tiene un nombre que cuidar, no lo decía como una exageración. Para ella, era una responsabilidad. Y de alguna forma, también lo era para mí. Mi papá, Dale, era diferente. Era un hombre más callado. Trabajaba como ajustador de seguros, un trabajo donde todo depende de decidir qué versión de una historia terminará escrita en un reporte. Era bueno en lo que hacía. Podía mirar un auto destruido y a una persona llorando junto al camino, y con toda calma decirte que iba a terminar diciendo el expediente al final de la semana. En casa, él hacía lo mismo que decía el expediente. Y el expediente siempre era mi mamá. Después estaba Grant. Mi hermano mayor era el orgullo de la familia. Era como el proyecto perfecto que todos cuidaban y mostraban con orgullo. Tenía una mandíbula que parecía de anuncio de reclutamiento y ese otoño había recibido una nominación para West Point. Era exactamente el tipo de noticia que mi mamá anunciaba en la iglesia y que terminaba publicada en el periódico local, el Marden Weekly. Sobre la chimenea había 3 de sus trofeos y una carta enmarcada con un sello dorado. No había nada mío ahí. Y con el tiempo dejé de esperar que lo hubiera. Quiero ser justa con esta parte, porque la versión que ellos le contaban a todo el mundo era que yo había sido quien arruinó las cosas. Entonces, déjame contarte lo que realmente pasó, en el orden en que yo lo viví, no como ellos decidieron contar la historia después. Una noche de octubre, cerca de la 1 de la mañana, sonó el teléfono. Todavía recuerdo cómo las luces de un carro pasaron por el techo de mi cuarto justo antes de que escuchara el timbre. Alguien había entrado a la calle demasiado rápido. Grant había tomado el sedán de la familia para ir a una fiesta. Pero esa noche no regresó manejando. Llegó caminando, empapado y temblando. Incluso con solo 18 años, reconocí ese olor que traía encima. Cerveza. Y debajo de eso, había algo más. Un olor extraño, como a miedo. Había atropellado a un hombre. El carro estaba en una zanja a unos 3 kilómetros de distancia. Un faro estaba completamente roto y la parte delantera estaba doblada por el golpe. El hombre se llamaba Trevor Nash. Tenía 19 años.
Iba caminando de regreso a casa por la orilla de la carretera cuando el carro de Grant lo lanzó contra un buzón y le rompió la pierna en 3 partes. Mi papá no llamó a la policía primero. Por costumbre, llamó al buzón de voz de su trabajo. Después se quedó parado en la cocina, usando solamente una camiseta interior, y dijo una frase que jamás olvidé. Yo me encargo del reporte. Nadie dice nada todavía. Entonces mi mamá volteó. Pero no miró a Grant, que era quien había estado manejando. Me miró a mí. Tú vas a decir que tú conducías, dijo. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que alguien pediría que fueras a recoger el correo. Ya tienes 18 años. Es diferente para ti. Casi ni lo vas a sentir. Necesito que entiendas algo. Esa noche fue la razón por la que después me convertí en la persona que soy ahora. Nadie le hizo una prueba a Grant. Para cuando alguien de las autoridades llegó al lugar del accidente, él ya llevaba 1 hora en casa y la historia ya estaba preparada. Y esa historia tenía mi nombre. Como no había forma de demostrar quién había estado tomando, nunca se manejó como un caso de conducir bajo los efectos del alcohol. En los papeles aparecí yo como la conductora. Recibí una multa por manejar de manera imprudente. No era un delito grave, solo un documento y una sanción económica. Y la pierna destrozada de Trevor Nash se resolvió como mi papá resolvía todo, por medio del seguro. $85,000. Un acuerdo civil hecho en silencio, con mi nombre escrito en los documentos. Esa noche firmé una hoja que yo no había creado. Mi papá me puso la pluma en la mano y yo la acepté porque tenía 18 años, porque los quería y porque tenía miedo. Además, me hicieron creer que era la única forma de salvar el futuro de Grant. Me repetí a mí misma que estaba protegiendo a mi familia. Esa fue la mentira en la que viví durante 2 meses. Pero 2 meses es demasiado tiempo cargando un secreto por alguien que ni siquiera te da las gracias. Para diciembre, ya no podía dormir. Me acostaba en la cama imaginando a Trevor Nash caminando con muletas, pensando en cómo mi hermano todavía iba a ir a West Point gracias a una mentira que yo había firmado. Solo se lo conté a una persona. A Vivian. Estábamos en su pequeña cocina, la única parte de la casa que todavía sentía como suya, tomando té juntas. Cuando terminé de contarle todo, puso su mano sobre la mía y la apretó con fuerza, como si quisiera evitar que me derrumbara. La verdad no deja de ser verdad solo porque sea incómoda, me dijo. Ahí decidí que iba a decirlo en voz alta durante la cena de Navidad, frente a toda la familia, para que después nadie pudiera fingir que nunca lo escuchó. Pensé que si suficientes personas conocían la verdad, entonces estarían obligados a hacer lo correcto. Yo tenía 18 años. Todavía creía que las personas hacían eso. Lo que yo no sabía era que mi mamá ya se había enterado de que yo estaba hablando con Vivian. Y desde ese momento empezó, en silencio, a preparar algo para la noche de Navidad. La casa siempre se veía perfecta en Nochebuena. Había un árbol natural enorme, tan alto que casi tocaba el techo, decorado con el listón rojo que mi mamá guardaba y reutilizaba cada año. Sacaban la vajilla fina que normalmente estaba encerrada en el mueble. En el garaje había cajas de cartón de bebidas aplastadas, esperando para ser recicladas después de las fiestas, porque mi mamá decía que no había que desperdiciar nada que todavía pudiera servir. Llegué esa tarde y lo primero que me dijo fue: sonríe. La gente está mirando. Yo estaba ayudando a mover unas sillas del comedor cuando lo vi. Detrás del árbol, medio escondido entre el tronco y la pared, había un pedazo de cartón rectangular. Estaba cortado perfectamente, con las orillas bien parejas. Tenía 2 agujeros hechos en las esquinas de arriba. No entendí para qué era. Solo sentí una sensación rara, como cuando algo no encaja. Era un objeto preparado a propósito, esperando en una habitación donde todo lo demás estaba perfectamente acomodado. Intenté ignorarlo. Y esa es la imagen que volvería a mi mente durante años. Poco a poco comenzaron a llegar los familiares. Mi tía Débora, la hermana menor de mi mamá, llegó con un pastel y esa mirada nerviosa que llevaba puesta como si fuera una chamarra. Mis primos llenaron la sala. Grant estaba junto a la chimenea, siendo el centro de atención, usando un suéter del mismo color que parecía combinar con los trofeos que estaban detrás de él.
Antes de que alguien abriera siquiera un regalo, mi mamá se paró en medio de la sala y golpeó suavemente un tenedor contra su vaso, como cuando alguien quiere hacer un brindis. Antes de abrir cualquier cosa, dijo con una voz tranquila y amable, esta familia necesita ser honesta sobre quien estuvo a punto de destruirnos este año. Mi papá salió de la cocina sosteniendo el cartón. Cuando estuvo más cerca, pude leer las dos palabras escritas con su letra grande y rígida, la misma letra con la que llenaba reportes de seguros todos los días. Desgracia familiar. Había pasado un listón rojo por los 2 agujeros que había hecho en el cartón. Caminó hacia mí. Recuerdo que pensé algo absurdo en ese momento, parecía una etiqueta de precio, como las que cuelgan del cuello de un maniquí en una tienda. Levantó el cartón por encima de mi cabeza y dejó que el listón cayera sobre mis hombros. El cartón quedó colgando sobre mi pecho. Y toda la habitación quedó completamente en silencio. Ahí está, dijo mi mamá. Señaló la esquina junto a la ventana, donde la sombra del árbol cubría la pared. Ponte ahí, mirando hacia la pared. Hizo una pausa. Puedes quedarte ahí y pensar en todo lo que le costaste a esta familia. Miré a mi papá. Él tenía la mirada hacia el suelo. Solo quédate ahí, me dijo en voz baja, tan baja que solo yo pude escucharlo. No hagas que esto sea peor. Así que fui a la esquina. Y me quedé parada ahí. A mi espalda, escuché cómo los sonidos normales de la Navidad volvían a llenar la casa, el papel de regalo rompiéndose, mi primo riéndose por alguna cosa. El sonido de las cucharas chocando contra la vajilla fina de mi abuela. Cuando comenzaron a servir la comida, nadie dijo mi nombre. Había 15 personas en esa casa y había un lugar en la mesa para todos, excepto para mí. Seguí mirando hacia la pared y esperé. Esperé escuchar que una silla se moviera. Esperé que alguien se levantara. Esperé que aunque fuera una sola persona dijera, esto no está bien. Pero nadie lo hizo. Podía sentir la presencia de Vivian al otro lado de la habitación. Ella estaba sentada en el sillón junto a la lámpara. Ahora entiendo lo difícil que fue para ella quedarse ahí, porque incluso en su propia casa había aprendido que cuando alguien se levantaba para defenderse, después venían las consecuencias. No se movió. Pero en un momento giré un poco la cabeza y sus ojos encontraron los míos. Había algo en su mirada que en ese momento yo todavía no sabía cómo llamar. Me tomaría 15 años entender esa palabra. En algún punto de la noche, Grant levantó su teléfono. Sonríe para el álbum familiar, dijo. Hubo un pequeño destello de la cámara. Algunos se rieron. Mi hermano había tomado una foto de la hija que cargó con la culpa de su error, parada en una esquina, usando un letrero que decía que ella era la vergüenza de la familia. No lloré. Y quiero dejar algo claro, eso no significa que fui fuerte. Simplemente había pasado demasiado tiempo soportando todo como para que las lágrimas salieran. Cuando la cena terminó casi por completo y la gente empezó a entrar en esa parte cómoda y ruidosa de la noche, donde todos hablaban como si nada hubiera pasado. Levanté las manos y quité el listón que tenía alrededor del cuello. Tomé el cartón con ambas manos. No lo dejé ahí. Caminé hacia la puerta principal con él todavía conmigo. Mi tía Débora me vio salir. Se llevó la servilleta a la boca y no dijo nada. Desde entonces he pensado mucho en todas las formas diferentes que puede tener el silencio. Porque esa noche hubo muchos silencios en esa habitación. Vivian me alcanzó en la puerta. Era una mujer pequeña, pero todavía rápida para su edad, y se movió antes de que mi mamá pudiera darse cuenta. Puso algo en mi mano y cerró mis dedos alrededor de ello. Era un billete de $20 doblado y un pedazo de papel con su número escrito con su letra temblorosa. Llámame, me dijo en voz baja y rápidamente. Pase lo que pase, llámame. Después abrió la puerta. El frío entró de golpe. Salí al porche y caminé hacia la nieve. Antes de irme, volteé una última vez. La luz del porche iluminaba un pequeño círculo amarillo sobre los escalones. Dentro de la casa, ellos ya habían regresado a su noche como si nada hubiera pasado. Guardé el letrero dentro de mi bolsa sin volver a mirarlo. No le di la vuelta. Pasarían 15 años antes de que lo hiciera.
Podría contarte esta parte de la historia rápidamente. Decirte que después fui una chica en un autobús, que hubo una transformación perfecta y que un día regresé tocando una puerta para demostrarles a todos que estaban equivocados. Pero no voy a hacerlo. Porque esa sería otra forma de mentir. Y porque lo que pasó durante esos años es exactamente la razón por la que esa llamada llegó de la manera en que llegó. Tomé un autobús Greyhound rumbo a Cincinnati porque estaba lo suficientemente lejos como para que nadie allá conociera mi nombre. Además, un boleto de autobús costaba menos que llenar el tanque de un carro. Me senté en la cafetería de la estación, comí un sándwich de queso a la parrilla y conté mi dinero 2 veces. Durante esa primera semana, escribí un mensaje largo para mi familia. Eran 3 párrafos. Ahí les contaba todo lo que había pensado decir en Navidad. Todo. La verdad sobre el carro, sobre el hombre al que Grant lastimó y sobre la mentira que yo había afirmado. Lo leí 4 veces. Después lo borré. Porque en el fondo ya sabía que ninguna palabra que les enviara iba a llegar realmente a ellos. Mi mamá encontraría la forma de explicarlo, de cambiar la historia y hacer que todo terminara pareciendo culpa mía otra vez. Así que hice algo diferente. Llamé al número escrito en aquel pedazo de papel. Vivian contestó al segundo timbre. Y al principio ninguna de las dos dijo mucho. Pero esa llamada fue el comienzo de una línea que se mantuvo abierta durante los siguientes 15 años. Conseguí trabajo en la recepción de una oficina de ayuda legal. El sueldo era casi nada, pero terminó cambiando mi vida. Aunque en ese momento yo todavía no lo sabía. Mi trabajo era sencillo, entregar formularios, recibir personas y decirles dónde podían sentarse. Las personas que llegaban ahí estaban cansadas, preocupadas y asustadas. Y aunque sus historias eran diferentes, en el fondo casi todas peleaban por lo mismo. Querían que sus nombres significaran algo en un documento. Querían que la verdad quedara escrita en algún lugar. Recuerdo a una mujer que llegó durante mis primeras semanas. Se acercó a mi escritorio sosteniendo una carpeta con las manos temblando. Pusieron el nombre de otra persona en la casa de mi mamá, me dijo. Ella estaba en el hospital y cuando regresó, la escritura decía que ahora era de él. Nunca olvidé esa carpeta. Porque en ese momento entendí que existía un tipo de violencia de la que casi nadie hablaba. La violencia silenciosa de borrar a alguien de su propia historia mientras esa persona está demasiado débil para defenderse. Yo no era abogada. Ni siquiera estaba estudiando todavía. Pero esa noche me quedé más tarde y ayudé a una de las abogadas voluntarias a revisar los registros de esa propiedad. Encontramos la fecha en que se había firmado el segundo documento. Y algo no tenía sentido. La firma había sido registrada justo el día en que la mamá de esa mujer estaba a más de 300 kilómetros de distancia, acostada en una cama de hospital. La abogada me miró por encima de sus lentes, de la misma manera en que muchas personas me mirarían durante los siguientes 15 años. Como si yo hubiera encontrado una puerta escondida en una pared que nadie sabía que estaba ahí. No pudimos borrar todo el daño que le habían hecho a esa mujer. Pero logramos que el nombre de su mamá volviera a aparecer en la escritura. Ese día regresé a casa en el último autobús de la noche entendiendo algo por primera vez. Tal vez aquello que me había destruido también era lo que me había preparado para ayudar a reparar a otros. Esa primavera entré a un colegio comunitario. Los $20 de Vivian ya se habían acabado hacía mucho tiempo y mi semana estaba llena con 2 trabajos. Y en algún momento, durante esos primeros meses, a las 4 de la mañana, entre un turno de mesera y una clase, me hice una promesa. No era una frase bonita. Era simplemente lo único que tenía. Nadie debería ser borrado de su propia historia. No mientras yo pueda hacer algo para evitarlo. 15 años es mucho tiempo para mantener una promesa. Pero yo mantuve esa. Los años que siguieron no fueron una historia perfecta de éxito. Fueron una rutina. Puse una alarma a las 4 de la mañana y no dejé de escucharla durante casi una década. Servía mesas hasta que terminaba el turno de comida, iba a clases por la tarde, trabajaba en la oficina de ayuda legal por la noche y estudiaba en el autobús entre un lugar y otro. Después de 2 años, me transferí a la Universidad de Cincinnati.
Me tomó más tiempo que a la mayoría porque tenía que pagar cada clase poco a poco. Y en 2 ocasiones tuve que dejar un semestre para poder juntar dinero para la renta. Hubo un invierno en el que prácticamente vivía de arroz y del pan del día anterior que me regalaban en el restaurante cuando cerraban. También hubo una época en la que leía mis libros de la escuela parada en el autobús, porque si me sentaba después de un turno doble, me quedaba dormida y terminaba pasando mi parada. Nadie iba a venir a salvarme. Y con el tiempo dejé de esperar que alguien lo hiciera. Curiosamente, dejar de esperar ayuda fue una de las cargas más pesadas que logré soltar. En 2015, caminé por un escenario con mi título universitario en las manos y con un plan para mi futuro. Ese plan era estudiar Derecho. La idea vino de una profesora que había leído un documento que escribí para una clínica legal sobre una mujer mayor cuyo propio familia intentaba sacar dinero de su nombre. Ella me dijo: lees los documentos como si estuvieras buscando a una persona escondida dentro de ellos. Lo dijo como un cumplido. Pero no sabía que estaba describiendo toda mi infancia. El año antes de comenzar la escuela de Derecho, hice algo que llevaba mucho tiempo pensando. Fui al juzgado y cambié mi apellido. El apellido de mi familia era Ashby. El apellido de mi abuela era Alstead. Llené la solicitud, publiqué el aviso como la ley lo requería y me presenté frente a una empleada que revisó el formulario por encima de sus lentes. ¿Y qué apellido va a tomar?, me preguntó. Alstead, respondí. Le mandé una copia de la orden a Vivian. Me llamó llorando, algo que casi nunca hacía. Después la enmarcó y la colgó en el cuarto de costura donde dormía, en esa misma casa donde 2 personas todavía entendían que un apellido podía ser una forma de regresar a casa. Elegí especializarme en fideicomisos y herencias. La mayoría de las personas piensa que esa área del derecho es aburrida, y yo dejaba que pensaran eso. Porque para mí era la única parte de la ley que tenía que ver con aquello que me había lastimado tanto. Tiene que ver con quién será recordado. Con quién será protegido. Con qué deseos de una persona serán respetados cuando ya no pueda defenderlos. Yo quería trabajar en un lugar donde las intenciones de alguien todavía tuvieran valor, incluso después de que todo alrededor se volviera un caos. En 2018 aprobé el examen de la barra de Ohio. Mi ceremonia de graduación fue pequeña. Un salón rentado, sillas plegables y pocas personas. Casi no quise mirar hacia las últimas filas. Pero cuando lo hice, vi a una mujer con un abrigo elegante, sentada muy derecha y un poco alejada del resto. Era Vivian. Había manejado sola hasta ahí, sin decirme nada, con 80 años de edad. Se quedó en la última fila viendo toda la ceremonia. Y después se fue antes de que yo pudiera alcanzarla, porque no quería que hiciera un escándalo. No quería que nadie en mi antigua casa se enterara de que había ido. Durante los siguientes 4 años trabajé como asociada en una firma de herencias bajo la dirección de una mujer llamada Judith Callahan. Judith tenía más de 60 años, poca paciencia y una cantidad enorme de algo que yo casi nunca había visto en mi propia familia. Lealtad de verdad. Las reglas existen para proteger a las personas que no pueden gritar más fuerte que los demás, me dijo Judith una vez mientras me pasaba un expediente sobre su escritorio. Recuérdalo. Después, en 2021, puso frente a mí un caso que casi terminó destruyéndome. La clienta era una viuda de 87 años llamada Eleanor Pratt. Sus familiares habían decidido, de repente, que ella ya no estaba en condiciones de tomar sus propias decisiones. Habían iniciado un proceso para declararla incapacitada y querían anular el fideicomiso que ella había firmado. Ese documento dejaba su casa a la persona que realmente había estado a su lado, la cuidadora que sí se había presentado cuando Eleanor necesitaba ayuda. Si ellos ganaban, también intentarían sacarme del caso, porque yo era quien había redactado ese documento y quien estaba defendiendo que seguía siendo válido. Me senté en la mesa de la cocina de Eleanor más veces de las que puedo contar. Era una cocina pequeña, con una ventana encima del fregadero. Y se parecía tanto a otra cocina que había marcado mi vida, que algunas noches tenía que detenerme un momento antes de tocar la puerta para recuperar la calma. El problema es que la familia dice que ella ya no estaba en sus 5 sentidos, me dijo el abogado de los familiares. Lo dijo con esa misma seguridad tranquila y amable que mi mamá usaba aquella Navidad.
los socios de la firma empezaron a tener dudas. Era una pelea costosa por una casa sencilla. Los familiares hacían mucho ruido, y el ruido tiene una forma extraña de contagiarse. Hubo noches en las que yo también dudé. Noches en las que regresaba al expediente a las 2 de la mañana buscando ese error que demostrara que yo estaba equivocada. Me temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Una noche, cerca de la medianoche, Judith me encontró todavía sentada en mi escritorio. Si vas a morir defendiendo este caso, Halstead, me dijo, vas a hacerlo sola. Casi renuncié. Un martes tenía mi carta de renuncia lista. El cursor parpadeaba al final del documento y pensé en lo fácil que sería mi vida si dejaba que las personas que más gritaban ganaran por una sola vez. Pero entonces hice algo diferente. A las 9 de la noche manejé otra vez hasta la casa de Eleanor y le hice una pregunta que debía haberle hecho desde el principio. No le pregunté si tenía pruebas. Le pregunté algo más importante. ¿A quién le había escrito cuando se sentía más ella misma? Eleanor se quedó pensando unos segundos. Después caminó hasta un closet. Y ahí estaba. Una carta escrita de su puño y letra, con fecha de la misma semana en que había firmado el fideicomiso. Era una carta para su hermana donde explicaba exactamente por qué quería dejar la casa de esa manera y lo segura que estaba de la decisión que había tomado. No estaba escondida. Simplemente estaba guardada en una caja de zapatos. Como muchas de las cosas importantes de la vida. Eso resolvió todo. Y lo hizo porque finalmente había aprendido algo. No tenía que pelear solamente contra las personas que estaban afuera del documento. Tenía que encontrar a la persona que existía dentro de esas páginas. Cuando todo terminó, Eleanor tomó mis dos manos en el pasillo del juzgado. Tú fuiste la única persona que leyó lo que realmente escribí, me dijo. He pensado en esa frase más que en muchas otras. Porque ese fue el momento en que entendí dos cosas al mismo tiempo. Entendí cómo quería pasar el resto de mi carrera. Y también entendí, por primera vez, que algún día podría hacer algo parecido por mí misma. En 2022 abrí mi propia pequeña firma legal. Y puse mi nombre en la puerta. Halstead Trust Lab. Eran solo 2 habitaciones, un asistente legal de medio tiempo y una cafetera que solamente funcionaba si le dabas un golpe. Y yo tenía 30 años. Y era mío. El primer mes tuve 4 clientes y casi no podía dormir. Pero las recomendaciones empiezan a moverse de una manera que uno no controla. Y en mi caso, la gente empezó a decir algo bueno de mí. Ella de verdad escucha lo que quieres. Puede sonar como algo básico, pero la verdad es que era algo mucho más raro de lo que debería ser. Construí la firma poco a poco. Un expediente honesto a la vez. Siempre siguiendo una sola idea que nunca dejé de defender. Los verdaderos deseos de una persona merecen ser protegidos, incluso cuando hay una habitación llena de gente intentando cambiarlos por algo que les conviene más. Durante mi infancia, yo había sido la excepción a esa idea. Ahora quería dedicar mi vida a demostrar que podía ser la prueba de que sí era posible. Construí mi camino en silencio. No me hice rica. Mi nombre nunca apareció en el Martin Weekly. Y hasta donde mi familia sabía, yo seguía siendo la chica que los había avergonzado y después había desaparecido. Una historia que mi mamá podía usar como advertencia cada Navidad. Una tarde, mi teléfono sonó con un número que no había visto en muchos años. Era un código de área de Martín. Era mi tía Débora. Y aquí está la parte que ellos nunca se tomaron el tiempo de entender. La parte que realmente importa. Durante 15 años, Vivian y yo nunca dejamos de estar presentes en la vida de la otra. En el estante más alto de mi closet había una caja de zapatos. Y esa caja estaba llena de sus cartas. Escribía con su letra inclinada sobre hojas sencillas. Una vez al mes, a veces incluso más seguido. Me mandó una tarjeta la semana que aprobé el examen de la barra. Me envió una foto de la orden del cambio de apellido enmarcada que tenía colgada en su pared. Y en una de sus últimas cartas escribió una frase que todavía me cuesta leer sin detenerme. En esta casa, tú nunca fuiste la vergüenza. Ella y yo teníamos nuestras propias reglas. Yo nunca llamaba a la casa.
Y ella nunca mencionaba mi nombre dentro de ella. Algunos meses escribía desde su carro, estacionada en el lugar de la iglesia, porque era el único sitio donde podía estar segura de tener una hora sola. La primera Navidad después de que me fui, me llamó desde ese carro. Tenía el motor encendido para mantener la calefacción. Ninguna de las dos dijo mucho. Y casi al final de la llamada me dijo: ellos están adentro cantando. Luego hizo una pausa. Yo prefiero estar aquí afuera contigo. Y colgó antes de que cualquiera de las dos pudiera romperse a llorar. Durante 15 años, así fue nuestra relación. Una mujer sentada en un carro frío, eligiendo a la nieta que había estado parada en una esquina antes que a la familia reunida alrededor de la mesa. Una llamada a la vez. Ella fue la única persona que nunca me pidió que hiciera las cosas más fáciles para los demás a costa de mí misma. La llamada de Débora era para decirme que Vivian estaba muy enferma. Y quiero explicar algo que solo entendí completamente cuando ya estaba cerca del final, porque responde a una pregunta que quizá has tenido desde el principio. Tal vez te preguntabas cómo una abuela que me quería tanto pudo quedarse sentada en ese sillón aquella Nochebuena y no levantarse para defenderme. La respuesta era la casa. Después de que mi abuelo murió, mis padres no solamente se mudaron con Vivian. Tomaron el control. Ellos decidían cuándo podía recibir visitas y cuándo no. Organizaban su vida como mi papá organizaba un reclamo de seguro. Todo tenía que pasar por ellos. Para cuando yo estaba parada en esa esquina, ella ya había aprendido lo que costaba levantarse y defender a alguien dentro de su propia casa. Tenía 80 años. Estaba rodeada de personas que tenían más poder que ella. No dejó de quererme. Simplemente no pudo moverse. Y durante los siguientes 15 años intentó compensar esa diferencia. Lo hizo de una manera que ninguno de ellos vio venir. Yo ya puse todo en orden, me dijo por teléfono más de una vez durante ese último año. No te preocupes por cómo van a salir las cosas. Durante todo ese tiempo, Vivian fue reuniendo la verdad sobre aquella noche de octubre, de la misma forma en que yo ahora reúno pruebas en mi trabajo. Con paciencia. Sin hacer ruido. Sin anunciarle nada a nadie. Tenía mi versión de lo que pasó aquella noche, la misma que le conté cuando finalmente me atreví a hablar. Tenía un mensaje de voz que Grant le había dejado en 2012, completamente borracho, y que ella nunca borró. Y también había conseguido que mi papá, en un momento de debilidad, admitiera algo que nadie más sabía. A principios de 2026 manejé para verla. Lo hice en silencio y elegí una mañana en la que sabía que mis padres estarían en la iglesia, porque no quería encontrarme con ellos. En el hospital, Vivian se veía pequeña bajo la manta que le habían dado en cuidados paliativos. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. En su mano todavía estaba el anillo que yo había visto usar durante toda mi vida. Hablamos de los nombres. De la dignidad. Y de lo que una persona le debe a la verdad. En un momento me preguntó si yo era feliz. Le dije que sí, casi siempre. Y que me había tomado muchos años poder decir esa palabra sin antes mirar alrededor para ver si alguien me estaba juzgando. Ella sonrió al escuchar eso. Después me dijo que lo que más lamentaba en su vida no era algo que hubiera hecho. Era algo que no había hecho. Algo que pasó una Nochebuena, muchos años atrás, cuando sus piernas no fueron suficientes para sacarla de aquel sillón. Yo le dije que durante los últimos 15 años ella había encontrado la manera de cargar conmigo de todas formas. Una llamada fría a la vez. Y que eso también contaba. Ella apretó mi mano y dijo: eso espero. Casi al final de mi visita, me tomó de la muñeca con más fuerza de la que yo esperaba. Cuando vengan a buscarte, me dijo, y van a hacerlo, no grites. Hizo una pausa. Solo di la verdad y deja que permanezca ahí. Se quedó callada por un momento. Warren tiene instrucciones. Después me miró fijamente. ¿Y Millie? Sus ojos se volvieron más serios. Dale la vuelta a ese letrero. Todavía lo tienes. No entendía a qué se refería. Le dije que la quería. Pero ella todavía no había terminado. Protege a la niña, dijo. Hablaba de Papi, la hija pequeña de mi hermano.
Tenía 7 años. No tenía culpa de nada. Protege a la niña. Hizo una pausa. No intentes salvar a los demás. Vivian murió en febrero. Fue un martes. Estaba nevando. Y no fui al funeral. No podía sentarme en una iglesia junto a las personas que habían controlado sus últimos años de vida. Y sabía que ella habría entendido perfectamente por qué. Después de que se fue, sus últimas palabras se quedaron conmigo como una pequeña espina imposible de ignorar. Dale la vuelta a ese letrero. Todavía lo tienes. Y sí, todavía lo tenía. Durante 15 años, ese pedazo de cartón había estado guardado en el fondo de una caja de zapatos, debajo de todas las cartas de Vivian. Y siempre lo había mantenido con la parte escrita hacia arriba, como si esas 2 palabras del frente fueran lo único que existía en él. Una noche lo saqué y lo puse bajo la luz de una lámpara. Pasé mis dedos por los bordes gastados y fue entonces cuando lo noté por primera vez. Había una pequeña marca, casi invisible, donde la tinta vieja se había traspasado desde el otro lado del cartón. Lo había visto cientos de veces. Pero nunca había permitido que significara algo más. Nunca llegué a voltearlo esa noche. Porque justo esa semana llegó un sobrecertificado a Alstead Trust Lab. La dirección de regreso era de una firma de abogados en los suburbios de Columbus. El remitente era Warren Prescott. Había sido el abogado de la familia desde que yo tenía memoria. El hombre que había preparado el testamento de mi abuelo. Y, como descubrí después, también el de mi abuela. Su mensaje de voz fue cuidadoso y tranquilo. Señorita Alstead, dijo, su abuela fue muy específica sobre la persona en quien confiaba para encargarse de esto. Cuando tenga oportunidad, por favor llámeme. Lo llamé. Vivian me había nombrado la sucesora del fideicomiso. Lo había hecho 2 años antes, en 2024, junto con Warren. En ese momento ella estaba completamente consciente, sabía exactamente lo que hacía y, algo que después sería muy importante, todo estaba perfectamente documentado. El fideicomiso incluía la casa en Martín y los ahorros que mi abuelo había dejado. En total, era un poco más de $1 millón. Y ahora, cada decisión relacionada con ese patrimonio dependía de mi firma. Mis padres todavía no lo sabían. Lo único que ellos sabían era que Vivian había muerto y que la casa donde habían vivido durante 18 años ya no era simplemente su casa. Mi tía Débora me mandó una captura de pantalla del chat familiar. Y leer esos mensajes fue como escuchar una grabación de mi propia infancia. Lo que diga el abogado de mamá no importa. La casa es nuestra, había escrito mi mamá. Nosotros cuidamos de ella. Seguían viéndome como la chica que había sido una vergüenza y que había desaparecido. No tenían idea de que durante 15 años yo había dedicado mi vida a aprender exactamente cómo leer los documentos que ahora tenían el poder de cambiar su futuro. Y en ese momento estaban presionando a Warren para que encontrara al encargado del fideicomiso y entrara en razón. Nunca imaginaron que esa persona era yo. Pero había alguien en medio de todo esto que no había elegido nada de esa situación. Papi. Mi hermano se había divorciado algunos años antes. Su exesposa, Claire, era una buena persona. Alguien que había logrado sacar a ella y a su hija de esa familia antes de que papi terminara viviendo la misma historia que yo. Claire me mandó un mensaje con mucho cuidado, como si estuviera intentando saber si era seguro acercarse. No quiero que papi esté cerca de todo este problema, escribió. Pero ella pregunta por ti. Después me mandó una foto. La vi y en ese momento entendí algo. Vivian ya había pensado en la niña. Su última petición tenía sentido. Protege a la niña. No intentes salvar a los demás. Si yo actuaba, Papi estaría protegida. Pero no entré en esa situación como una hija herida buscando justicia. Entré como una abogada. Revisé cada documento. Confirmé que el fideicomiso era válido. Y confirmé que Vivian había estado completamente capacitada cuando lo firmó. Leí los términos 2 veces y guardé el letrero en mi bolsa, todavía con la parte escrita hacia arriba. Warren me había dicho que había algo que necesitaba mostrarme en persona, y había una parte de mí que sentía que esas 2 cosas estaban conectadas.
Antes de contarte lo que pasó en esa oficina, quiero preguntarte algo, porque justo aquí es donde la historia cambia. Ellos todavía creen que soy la vergüenza de la familia. Que soy yo quien les debe algo. Pero antes de que el abogado diga una sola palabra, piensa en esto. ¿Qué harías tú si la familia que te borró de su vida de repente necesitara tu firma para conseguir lo que quiere? Déjame saberlo en los comentarios. Porque la segunda parte de esta historia es donde todo empieza a cambiar. La oficina de Warren Prescott estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo. Desde la ventana se veía un estacionamiento y en la pared había un diploma de los años 70. Él era más grande de lo que su voz hacía pensar. Tenía una forma muy cuidadosa de moverse con las manos y lo primero que noté fue que no estaba intentando impresionarme. No actuaba. No buscaba causar una reacción. Simplemente hizo su trabajo. Puso una carpeta grande sobre el escritorio y juntó sus manos. Quiero que algo quede muy claro sobre mi papel aquí, dijo. Tu abuela no me pidió que castigara a nadie. Me pidió que me asegurara de que sus deseos fueran respetados. Hizo una pausa. Eso es lo único que hago. Después me explicó todo de manera directa. La casa sería vendida. El dinero de la venta, junto con los ahorros de Vivian, serviría para dos cosas. Crear una beca para jóvenes que habían sido rechazados, ignorados o dejados atrás por otros. Y crear un fondo para la educación de una nieta. Papi. Mis padres no recibirían nada. Mi hermano no recibiría nada. Y yo sería la encargada de administrar todo como fideicomisaria. También debes saber algo, agregó Warren. Tú no eres beneficiaria. No vas a recibir ni $1 de esto. Me miró por un momento. Ella fue muy clara al respecto. Dijo que tú lo querrías así. Y tenía razón. Yo quería eso. Escucharlo en voz alta me confirmó algo dentro de mí. Lo que estaba pasando no se trataba de dinero. No quería tener nada en mis manos que pudiera confundirse con una recompensa. Entonces Warren puso una pequeña grabadora y una carpeta delgada frente a mí. Su tono cambió ligeramente. Hay una carta que tu abuela pidió que entregara a la familia, dijo. Como fideicomisaria, tú decides si debo cumplir esa instrucción o no. Luego empujó la carpeta hacia mí. Pero antes quería que vieras lo que contiene. Presionó el botón de reproducción. Era la voz de Grant. Se escuchaba pesada, confundida, con las palabras arrastradas. Era un mensaje de voz que le había dejado a Vivian en 2012. 3 años después de aquella Navidad. Una noche en la que estaba borracho y probablemente cargando con la culpa. Dile a Millie. La voz de mi hermano salió de la grabación. Dile que lo siento porque ella cargó con la culpa por mí. No había escuchado su voz en años. Me quedé completamente quieta. Warren abrió la carpeta. Ahí estaba el antiguo acuerdo del accidente. $85,000. Mi nombre aparecía en los documentos. Y también estaba la carta de Vivian, escrita con su letra inclinada y delicada. Ella había escrito toda la verdad. Sin esconder nada. Sin suavizarlo. La historia completa, tal como realmente había pasado. El conductor de aquella noche había sido Grant. Millie había firmado un documento para salvarlo a él. Y después encontré una frase que tuve que leer 3 veces antes de poder entender realmente lo que significaba. Tu papá escribió lo que sabía en la parte de atrás de ese letrero, había escrito Vivian. Yo hice que me lo dijera. Metí la mano en mi bolsa. Saqué el cartón que había cargado conmigo durante 15 años. El mismo listón seguía pasando por los 2 agujeros que mi papá había hecho aquella noche. Y por primera vez desde que tenía 18 años, le di la vuelta. En la parte de atrás había algo escrito. Con la misma letra grande y rígida con la que había escrito mi vergüenza frente a toda la familia, mi papá había puesto una fecha. Octubre. El año en que yo tenía 18. Y debajo de la fecha, un nombre. Trevor Nass. Había llevado su confesión pegada a mi cuerpo durante todo ese tiempo. Mi papá escribió la parte del frente para que todos creyeran una mentira.
pero escribió la parte de atrás, donde nadie miraría jamás, porque no pudo obligarse a tirar la única cosa verdadera que existía en esa casa. Y yo había mantenido ese lado oculto durante 15 años porque no quería enfrentar lo que él ya sabía. Me quedé sentada en esa oficina sintiendo como esos 15 años comenzaban a acomodarse de otra manera en mi mente. Cada Navidad que pasé lejos de ellos para no tener que explicar nada. Cada vez que tomé el teléfono con la intención de llamar y después lo dejé de nuevo. Cada noche en la que me convencí de que tal vez estaba recordando todo peor de lo que realmente había sido. No. No lo había exagerado. Había una fecha. Había un nombre. Y estaban escritos con la propia mano de mi padre. Había dormido a pocos metros de esa verdad durante años sin saberlo. Warren me dejó quedarme en silencio un momento. Era un hombre respetuoso. No intentó apresurarme. Después me explicó, sin hacer drama, exactamente qué estaba pasando y por qué. Mi familia no podía tocar la casa ni el dinero. Tampoco podían impedir que la carta saliera, a menos que yo, como fideicomisaria, decidiera no cumplir las instrucciones de Vivian. Y durante semanas ellos habían estado presionando a Warren para que convenciera al encargado del fideicomiso de ser razonable. Entonces giró su teléfono hacia mí y me mostró el último mensaje de mi mamá. Solo necesitamos que el fideicomisario sea razonable y que los asuntos de la familia se queden dentro de la familia. Por un segundo, quiero ser completamente honesta, porque toda esta historia trata sobre la verdad. Por un segundo quise hacer las cosas fáciles para ellos. Otra vez. Quise firmar una versión más suave de la historia. Dejarles la casa. Guardar la carta en un cajón. Mantener esa paz falsa y frágil que siempre habían protegido. La fuerza de esa familia, esa misma que me había marcado durante años, todavía podía alcanzarme después de 15 años y jalarme desde esa oficina silenciosa. Puse mi mano sobre el anillo de Vivian, que estaba sobre el escritorio junto a mí. Pensé en papi. Pensé en la niña que alguna vez estuvo parada en una esquina. Y pensé en la carta que mi abuela había hecho que mi papá escribiera, obligándolo a dejar la verdad por escrito. Solo di la verdad y deja que permanezca ahí. Warren esperó. No me presionó. Simplemente colocó una pluma sobre el formulario de aceptación, justo en la línea donde debía firmar el fideicomisario. Una palabra lo decide todo, dijo. De cualquier manera. Miré la línea donde iría mi nombre. La misma mano que años atrás había sostenido una pluma sin querer hacerlo. La misma mano que había firmado un documento que no había escrito para salvar a un hermano que permitió que yo cargara con su culpa. Esta vez mi mano estaba firme. Y el nombre que iba a escribir era el mío. Un nombre que me había ganado con cada una de sus letras. Proceda, dije. Y firmé. Alstead. Warren asintió una sola vez, tomó su teléfono y la maquinaria que mi abuela había preparado durante años comenzó a moverse en silencio. Esa misma tarde, Warren hizo dos cosas. Primero, envió el aviso formal a los beneficiarios, como lo exige la ley, explicando los términos del fideicomiso de una manera clara y sencilla. Después entregó la carta de Vivian a las personas que ella había señalado. Mi mamá. Mi papá. Mi hermano. Y Débora. La mandó por mensajería y también por correo electrónico antes de que terminara el día. La carta terminaba con una sola frase. Una frase que mi abuela había escrito con su propia mano y que yo voy a llevar conmigo el resto de mi vida. Pregúntense quién fue realmente la vergüenza. Según los registros de entrega, el primer correo fue abierto a las 3 de la tarde. Mi teléfono empezó a sonar 10 minutos después. No contesté. Me quedé sentada en mi oficina mientras la luz que entraba por la ventana cambiaba de blanca a dorada. Y observé cómo el número de llamadas seguía aumentando. Quiero contarte que fueron realmente esas llamadas, porque 42 no significan nada hasta que entiendes de qué estaban hechas. La primera en llamar fue mi mamá. Y también fue la que más insistió. Sus mensajes pasaron por etapas que yo conocía demasiado bien. Primero llegó la frialdad. No sé qué crees que estás haciendo. Después apareció el dolor fingido. Después de todo lo que hice por ti, Millie, ¿así es como eres?
Y casi al final llegó algo parecido a una súplica. Pero incluso entonces, seguía preocupándose por la única cosa que había protegido toda su vida. ¿De verdad crees que un simple papel te hace mejor que esta familia? Mi hermano también llamó. Pero sus mensajes no hablaban del hombre al que había lastimado. No hablaban de la mentira que yo cargué durante años. Todo giraba alrededor de él. ¿De verdad vas a destruir mi vida por un error que cometí cuando tenía 20 años? Dijo error como si estuviera hablando del clima. Como algo que simplemente le había pasado. No como algo que él había hecho. También llamaron algunos primos. Un tío dejó un mensaje que era casi puro silencio, como si no supiera qué decir. Y después escuché estas palabras. No sabía nada, Milly. Te lo juro, yo no sabía. Ese mensaje sí lo guardé. No contesté ninguna de las llamadas. Y, sinceramente, eso me sorprendió. Durante casi toda mi vida, ver el nombre de mi mamá aparecer en la pantalla había tenido el mismo efecto que sentir una mano en la espalda empujándome hacia donde ella quería que fuera. Siempre había esperado que si algún día llegaba este momento sentiría triunfo. O al menos una sensación de justicia finalmente cumplida. Pero no sentí eso. Sentí silencio. El mismo silencio que queda en una casa cuando una tormenta finalmente se aleja. Me preparé una taza de té. Y dejé que el teléfono siguiera sonando. Vivian me había dicho que dijera la verdad y dejara que permaneciera ahí. Y descubrí que dejar que las cosas permanezcan ahí es la parte más difícil. Pero también la más importante. Porque en el momento en que contestas el teléfono, aceptas volver a discutir. Y yo ya había pasado demasiado tiempo discutiendo. Al atardecer, el número de llamadas perdidas en mi teléfono era 42. Y había un nombre que no aparecía entre ellas. De todas esas llamadas, de todas esas personas. Hubo un nombre que nunca apareció. Mi papá no llamó. Y su silencio se sintió diferente al ruido de los demás. De alguna manera, lo entendí mejor que todas esas llamadas. Él era la persona que había escrito los dos lados de aquel letrero. Y quizá por eso no podía enfrentarme por teléfono. Esa noche, mucho después de que las llamadas terminaron, llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Soy tu papá. No les contestes. Necesito darte algo en persona. Mi mamá quería una reunión familiar. Claro que quería eso. Quería que fuera en la casa, en su terreno, con sus reglas y con la historia preparada como siempre. Cuando finalmente me escribió directamente, presentó la idea como una reconciliación. Ven a casa, decía el mensaje. Arreglemos esto como familia, en privado. En privado. Otra vez esa palabra. La misma palabra que había usado para esconder el accidente, el acuerdo del seguro y 15 años de una historia repetida en cada reunión familiar. Durante toda mi infancia aprendí algo. Lo privado era el lugar donde ellos hacían las cosas que nadie debía ver. Así que acepté ir. Pero no acepté su reunión. Fui como la fideicomisaria. Fui a revisar la casa porque era parte de mi responsabilidad. Elegí yo la fecha. Warren estaría presente. Y Débora también, porque ella me pidió acompañarme. Y llevé el letrero conmigo. Débora me esperaba en el porche. Ya era mayor. Esa expresión nerviosa que antes llevaba encima había cambiado por algo diferente. Algo más firme. Pero también más triste. No tienes que entrar, me dijo. Si tengo que hacerlo, respondí. Pero esta vez yo decido dónde me paro. Cuando entramos, ellos ya estaban esperando. Por supuesto que sí. Mi mamá había vuelto a sacar la vajilla fina, como si una mesa bonita pudiera borrar 15 años de historia. Mi papá estaba sentado al final de la mesa. Tenía el cabello más gris. Y permanecía en silencio. Mi hermano estaba junto a la chimenea con el teléfono levantado desde antes de que yo entrara. Ya estaba grabando. Porque esa era la única estrategia que siempre había conocido. Crear un registro donde él pudiera parecer la víctima. Mi mamá comenzó como siempre. Con una voz tranquila. Controlada.
con los ojos llenos de lágrimas. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo, ¿así nos haces esto, a tu propia madre? Hizo una pausa. ¿Y justo en Navidad? No era Navidad. Era abril. Pero ella volvió a mencionar Navidad porque ese era el lugar donde antes había ganado. El momento donde había conseguido que todos creyeran su versión. Yo no levanté la voz. Con los años aprendí algo. La persona más tranquila en una habitación suele ser la que tiene la verdad de su lado. Puse la carta de mi abuela sobre la mesa. Boca abajo. Todavía sin leerla en voz alta. Y hice una sola pregunta. ¿Quieren seguir contando esta historia como la han contado durante todos estos años? Hice una pausa. ¿O quieren escuchar lo que todos en esta habitación ya saben? Fue entonces cuando Débora dio un paso al frente. Durante 15 años había sido una de las personas que guardaron silencio. Pero creo que ese día decidió que ya había sido suficiente. Yo estaba ahí. Su voz no tembló. Yo vi cómo lo planearon. Vi cómo le pusieron ese letrero. Y me quedé sentada. Y no dije nada. Miró a mi mamá. No a mí. No voy a volver a hacer eso. Después Warren puso la grabadora sobre la mesa y presionó reproducir. Y la voz de mi hermano llenó la habitación donde él estaba parado. Dile que lo siento porque ella cargó con la culpa por mí. Grant dejó de grabar. El teléfono bajó lentamente hasta quedar a un lado de su cuerpo. Y por primera vez en toda su vida, lo vi verse como la persona que realmente era. No como la imagen perfecta que siempre habían mostrado de él. Mi mamá intentó tomar el control otra vez. Intentó agarrarse de la historia. Como siempre lo hacía. Eso solo era Grant borracho hablando sin pensar. Eso no significa. No la dejé terminar. Volteé el letrero. Lo puse sobre la mesa entre nosotros, mostrando los dos lados. El frente. Y la parte de atrás. Puse mi dedo sobre la escritura de mi papá. La fecha. El nombre. Trevor Nass. La habitación quedó en silencio. Pero era un silencio diferente al de hacía 15 años. Aquel silencio era mío. Yo estaba sola en una esquina, mientras todos fingían no verme. Este silencio era de todos ellos. Miré a mi papá. No se había movido. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, igual que aquella otra noche cuando me entregó la pluma para que firmara algo que yo no había escrito. Yo escribí los dos lados, dijo. Su voz apenas se escuchaba. La parte de enfrente para que ellos creyeran la mentira. Se quedó callado unos segundos. La parte de atrás porque no pude obligarme a olvidarlo. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Había puesto mi nombre como la vergüenza de la familia para esconder el error de su hijo. Pero también había escrito la verdad detrás del cartón porque, en algún lugar dentro de él, una pequeña parte todavía sabía que no podía dejar que desapareciera por completo. Y aún así me dejó cargar con eso durante 15 años. Sin saberlo. En lugar de decir en voz alta algo que solo se atrevió a escribir donde nadie pensaría mirar. Entonces todos voltearon hacia mi mamá. Ella había sido la persona que construyó toda esa historia. Seguía intentando encontrar otra explicación. Sus labios ya estaban formando una nueva versión. Pero esta vez no tenía nada con que sostenerla. Aún así, lo intentó. Dijo que el letrero había sido una lección. Que las familias a veces tienen que hacer cosas difíciles. Que yo siempre había sido demasiado sensible. Que nada de eso habría pasado si yo no hubiera hecho un escándalo aquella Navidad de hacía 15 años. Pero cada frase sonaba más débil que la anterior. Como una habitación que se hacía más pequeña cada vez. Miré los rostros de los primos que habían reído aquella noche. Y vi cómo empezaban a unir las piezas. Vi el momento exacto en que la historia que mi mamá había repetido durante 15 años dejó de ser la historia que ellos creían. Estaba parada en la misma esquina donde alguna vez me obligaron a mirar la pared. Y dije lo único que había ido a decir. Cuando tenía 18 años, ustedes pusieron un precio sobre mí. Mi voz salió tranquila.
Decidieron cuánto valía y lo escribieron en un pedazo de cartón. Hice una pausa. Pero ustedes no tienen derecho a decirme quién soy. Nunca lo tuvieron. Mi abuela lo sabía. Y ahora todos en esta habitación también lo saben. Tomé el letrero de la mesa. Después de 15 años, por fin lo sostuve como se sostiene algo que te pertenece. No como una herida, sino como una parte de mi historia que ya no podía controlarme. Antes de contarte lo que pasó después, quiero decirte algo. Porque ya pasamos la parte más difícil. Si alguna vez tuviste que elegir entre mantener la paz con tu familia o decir la verdad sobre lo que realmente pasó, entonces sabes lo pesado que puede ser una sola palabra. Sea cual sea la decisión que tomaste, espero que recuerdes algo. Tu voz también importa. Cuéntame de eso si quieres. Leí todas las cartas. No prendí fuego a la casa cuando me fui, y tampoco tenía por qué hacerlo. Porque esa es la diferencia entre las consecuencias que nacen de la verdad y las que vienen del rencor. Las primeras llegan solas. Llegan cuando tienen que llegar, y llegan sin que tengas las manos manchadas. La casa se vendió esa primavera, tal como Vivian lo había dejado escrito. Mis padres tuvieron que dejar el lugar donde habían vivido durante 18 años. No porque yo se los hubiera quitado, sino porque la realidad era que nunca les perteneció. La mujer que era dueña de esa casa había decidido desde hacía mucho tiempo cuál sería su destino. El dinero terminó exactamente donde ella quería. Una parte creó una beca y otra parte formó un fideicomiso de $120,000 para la educación de papi, protegido en un lugar donde nadie de esa familia podía tocarlo. Yo no recibí ni un solo centavo. Y cada vez que alguien preguntaba, yo decía la verdad. La hija a la que ellos llamaron una vergüenza fue la única persona en el testamento que no recibió nada, y así era como yo lo había querido. Las consecuencias de mi madre eran las mismas que ella había construido con sus propias manos durante 15 años. Marden era un pueblo pequeño, y en los pueblos pequeños la gente habla. La historia que mi madre había contado en la iglesia durante tantos años terminó mostrando otra versión, y todos la escucharon. Pero eso no fue por mí. Yo nunca fui con ningún vecino a contar nada. Ella simplemente había pasado tanto tiempo defendiendo una imagen, que cuando la verdad salió a la luz, había mucho que esa imagen podía perder. La admiración que mi hermano Grant tenía por la gente de su alrededor empezó a romperse. La misma gente que siempre creyó que él era mejor que los demás descubrió que había permitido que su hermana adolescente cargara con la culpa de un hombre al que él había dejado usando muletas. Y que después se había burlado mientras ella permanecía apartada en una esquina. Hay cosas que ni una medalla ni un título pueden esconder. Durante esas semanas pensé mucho en Trevor Nash. No fui a buscarlo. Él había construido una vida después de aquella noche, y yo no tenía derecho a aparecer de repente llevando conmigo los restos del desastre de mi familia. Pero me aseguré, de manera discreta y por los medios correctos, de que la verdad sobre lo que había pasado quedara registrada oficialmente. En algún lugar donde nadie pudiera cambiarla después. Así, si algún día Trevor se preguntaba si alguien le había mentido sobre lo ocurrido, la respuesta estaría ahí, en los documentos. Hay deudas que no puedes pagar. Lo único que puedes hacer es dejar de fingir que nunca existieron. Unas semanas después, mi madre me mandó otro mensaje. Era largo. Hablaba de cómo estaba la familia ahora y de cómo, según ella, yo había sido la causa de todo. Pero en ningún momento mencionó el nombre de Trevor Nash. Lo leí. No respondí. Y ese silencio fue la respuesta más limpia que he dado en mi vida. A veces la gente me pregunta si los perdoné. Intento tener cuidado con esa palabra, porque muchas veces la usan como si significara rendirse o aceptar que todo estuvo bien. A mi madre y a mi hermano no les he vuelto a hablar desde aquella habitación. No lo hice para castigarlos. Se lo expliqué así a Débora tiempo después, mientras tomábamos un café. No los estoy castigando, le dije. Simplemente dejé de mentir por ellos. Hay una diferencia entre esas dos cosas, y me tomó 15 años entenderlo. Un límite no es un arma. Es una puerta que tienes derecho a cerrar. Mi papá es una pregunta más complicada, y no voy a fingir que no lo es. Él no es inocente.
Él escribió la parte de adelante de ese letrero. Él puso la pluma en mi mano. Él permitió que yo cargara con su confesión durante 15 años en lugar de decir la verdad con su propia voz. Y una pequeña verdad escrita en un lugar donde nadie iba a mirar no borra una cobardía enorme que todos pudieron ver. Pero también fue él quien escribió la parte de atrás. Él fue quien, al final, habló frente a todos en esa habitación. Por eso no cerré la puerta por completo. La dejé apenas abierta, lo suficiente para que pudiera entrar una mano, pero con condiciones. La primera era que él mismo tenía que contarle la verdad a papi, usando palabras que una niña pudiera entender y recordar. La segunda era que nunca más intentara fingir que las cosas habían ocurrido de otra manera. Lo está intentando. Despacio. Yo estoy observando, pero no tengo prisa. Y él entiende que esta vez no es él quien decide el ritmo. La única persona sobre la que nunca tuve dudas fue papi. Ella nunca eligió nada de todo eso. Cuando entendí que podía hacerlo y cuando Claire estaba presente para que todo fuera seguro, empecé a dejarla volver a mi vida poco a poco. Es una niña seria, divertida, con esa misma forma de entrecerrar los ojos que tenía su abuela cuando estaba tratando de decidir si podía confiar en alguien. La primera vez que vino a conocer el pequeño lugar donde vivo ahora, puse una silla extra en la mesa antes de que llegara. Cuando la vio, se quedó parada en la entrada. «Tía Milly, ¿esta silla es mía?», preguntó. Sí, le respondí. «Es tuya». Siempre lo fue. Ese día le regalé un libro. Uno de verdad, con su nombre grabado en la portada con letras doradas. No para comprar su cariño. No para reemplazar nada. Solo quería que en algún lugar de su casa existiera algo que dijera, de una manera clara y permanente, que su nombre le pertenecía. Ella pasa su dedo por esas letras, igual que yo una vez pasé el mío sobre el borde gastado de aquel pedazo de cartón. Y todavía no sabe por qué tuve que salir un momento de la habitación la primera vez que la vi hacerlo. Todavía quedaba una cosa pendiente, el letrero. Pensé en quemarlo. También pensé en ponerlo en un marco, como si fuera un trofeo. Pero yo no necesito trofeos. Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Lo volteé para que la parte que quedara visible fuera la que mi padre escribió en secreto, la fecha, el nombre y la verdad. Lo guardé en una funda especial para proteger documentos importantes, junto con la carta de mi abuela, en la carpeta donde conservo los papeles originales de la beca que se creó con su dinero. Le puse un nombre al fondo con una sola intención, que ningún niño volviera a sentirse como la vergüenza de una habitación. Y ahí mantengo el letrero, con el lado de la verdad hacia arriba, exactamente donde debe estar. Cuando tenía 18 años, me quedé parada en una esquina mientras los demás se sentaban a comer. No tenía permitido tener un plato, una silla ni siquiera el derecho de llamarme de otra forma que no fuera el nombre que ellos habían escrito para mí. Ahora tengo 33 años. Y yo decido quién se sienta en mi mesa. Y lo primero que hago cuando alguien llega es sacar una silla. Ellos pusieron un precio sobre mí y lo llamaron mi nombre. Yo le di la vuelta. Y debajo estaba la verdad. Una verdad que siempre me perteneció,